Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con 4 vendajes para las 4 lesiones más habituales que tenemos en los corredores. Lo ideal, obviamente, va a ser correr siempre sin dolor, evitar lesiones con una buena preparación física, un buen cuidado con tu fisio y una buena nutrición, pero hay ocasiones en las que tenemos una carrera y arrastramos ciertas molestias por la sobrecarga del entrenamiento, etc. Dicho esto, nosotros no recomendamos correr si hay dolor, pero si tenéis alguna molestia y tenéis que correr una carrera sí o sí, os traemos 4 vendajes para los 4 dolores más habituales para que podáis hacerla. El primer vendaje que quiero enseñaros va a ser para el tendón de Aquiles, ¿vale? Para toda esta zona de aquí, que todos los que corréis seguramente alguna vez habéis tenido aquí molestias, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo he cogido una tira que ya la tengo cortada, ¿vale? Y he medido desde el talón hasta donde acaba el tendón un poquito antes porque le vamos a meter un poco de estiramiento, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El pie le vamos a meter en flexión dorsal, que esto quiere decir que tiene que hacer 90 grados. Le vamos a cortar en las dos esquinitas, ¿vale? Para que haya los anclajes. Le vamos a quitar el primero y lo vamos a colocar en la parte justo del talón, ¿vale? Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el papelito, lo quitamos y vamos a meterle un 50% de estiramiento, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber cuánto es? Pues lo estiramos a tope, ¿vale? Y le devolvemos la mitad, ¿vale? Y una vez estamos aquí, lo dejamos pegado. Ahora vamos a meter estos pases alrededor del tendón para cubrirlo perfectamente entero, ¿vale? Y para que pegue bien. Y el último anclaje lo hacemos ya sin tensión y con el pie relajado, ¿vale? Que lo dejamos aquí pegado. Vale, luego veis que tengo aquí estas dos tiras un poquito más cortas, ¿vale? Esto va a depender un poco en función de dónde tengáis dolor. Si tenéis dolor más en la inserción, la vamos a poner aquí abajo. Si tenéis dolor más en el cuerpo del tendón, la vamos a poner arriba, o podéis poner las dos, ¿vale? Entonces, esto lo que vamos a hacer es cortar la tira de papel de atrás por la mitad, despegamos bien aquí y vamos a generar una tensión más o menos del 80%. Entonces, estiramos a tope y reducimos un poquito. Y ahora lo vamos a colocar aquí en la zona de inserción del talón, si el dolor está localizado aquí abajo, ¿vale? Y si el dolor lo tenemos localizado más en la parte del cuerpo del tendón, mismo procedimiento, le despegamos el papelito, estiramos al 80, le devolvemos un poquito, estiramos al 100, perdón, devolvemos un poquito porque queremos que sea al 80 y lo colocamos en la parte del tendón. Pegamos bien, ¿vale? Quitamos el papel, frotamos un poquito para que se pegue bien y ya tendríamos nuestro vendaje para la tendinitis de Aquiles. Seguro que muchos de vosotros habréis oído hablar de la temida periostititis tibial para los corredores, ¿vale? Entonces vamos a daros un vendaje para limitar esos síntomas, esas molestias, ¿vale? La periostititis puede tener dolor a lo largo de toda la tibia, ¿vale? Nosotros vamos a simular que la tenemos, por ejemplo, aquí en la mitad de la tibia, ¿vale? Con este puntito, ¿vale? Y yo ya tengo cortadas, mejor dicho, un par de tiras de más o menos la longitud de esta zona. Ahora, como la vamos a estirar, va a alargarse un poquito más, ¿vale? Le cortamos los dos anclajes, ¿vale? Rompiendo el papel que viene por detrás. Y ahora, desde aquí, lo que vamos a hacer es colocar la primera tira en la tibia abajo, ¿vale? La pegamos bien y ahora le vamos a quitar el papelito que hemos precortado, ¿vale? Y le vamos a meter un 50% de tensión, ¿vale? Igual que antes, estiramos a tope y luego lo reducimos a la mitad. Este vendaje, la verdad es que se estira bastante bien, que siempre es de agradecer. Lo pegamos bien, con la tensión establecida, ¿vale? Y ya le quitamos el resto de tensión y acabamos, que veis que hemos acabado justo en la tuberosidad de la tibia, aquí arriba. O sea, hemos cogido todo el hueso. Vale, nuestro punto de dolor estaba aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estas dos tiras un poco más pequeñitas, las vamos a cortar por la mitad y le vamos a meter un 80% de tensión, o sea, separamos de todo y devolvemos un pelín, alrededor del punto, ¿vale? Un poquito arriba y un poquito abajo para quitarle estrés a toda esa zona. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a meter este 100%, devolvemos un poquito y lo vamos a pegar sin perder esa tensión, ¿vale? Y luego ya los anclajes los hacemos sueltos, ¿vale? Y para el siguiente, exactamente igual, como el puntito de dolor estaba aquí, lo vamos a meter un poquito más abajo, haciéndolo ahí como una cajita, encerrándolo entre nuestro kinesio, ¿vale? Estiramos a tope, devolvemos un poquito y sin perder tensión le metemos ahí, ¿vale? Y hemos dejado nuestro punto de dolor encerrado entre las bandas de kinesio, que nos va a quitar estrés y nos va a quitar bastante dolor a la hora de correr. Nosotros este tipo de vendajes los hacemos con el Kinesiotape de Spofi, que es un vendaje de alto rendimiento que por sus propiedades nos resulta muy útil para deportistas. Su tejido ayuda a que la piel siga transpirando y su adhesivo te garantiza que tu vendaje no se va a mover de su sitio mientras dure tu práctica deportiva. Tercer vendaje para los corredores, vamos a tratar el síndrome de la cinta iliotibial o síndrome del corredor, que es el dolor en la cara externa de la rodilla, ¿vale? Habitualmente, más o menos el dolor se nos coloca por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo precortadas las tiras, ¿vale? Ahora vamos a coger este punto y lo vamos a tapar, siendo paralelos al fémur en este caso, ¿vale? Hacia la parte de arriba de la pierna. Entonces lo cogemos,
Le vamos a dar un poquito de tensión, muy poquito, un 50%, y tapamos nuestro punto siguiendo como referencia la línea del fémur, ¿vale? Lo metemos aquí. Siguiente, igual vamos a coger con un 50% de tensión y vamos a tapar nuestro punto que estaba aquí en línea con la tibia, ¿vale? Entonces igual lo sacamos y vamos a coger aquí nuestro 50% de tensión y lo pegamos, ¿vale? Formando aquí esta cruz, ¿vale? Y con esta otra tira larga que veis que tenemos aquí, vamos a recortar los anclajes, que por cierto no os he dicho antes, pero veis que todos los vendajes los estamos recortando en forma redonda, ¿vale? Esto es para que la ropa no roce. Si vais a correr con pantalón corto no aplica tanto, pero bueno, lo hacemos siempre para que duren un poquito más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger nuestro anclaje y lo vamos a meter entre medias de estas dos esquinas, ¿vale? Entonces lo colocamos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, con un 25% de tensión, o sea, con muy poquita, vamos a llegar hasta la rodilla y una vez lleguemos aquí a la rodilla vamos a girarlo, ¿vale? Vamos a hacer este giro, que la verdad con este vendaje de Spoffy se hace muy bien porque se dobla mucho y eso siempre ayuda. Y ahora vamos a colocar el resto siguiendo por nuestra cintilla iliotibial hasta arriba, ¿vale? Lo colocaríamos aquí y ya tendríamos nuestro vendaje para el síndrome de la cintilla iliotibial. Cuarto vendaje de lesiones habituales en corredores, vamos con la tendinitis rotuliana, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora en esta pierna, que la tengo sin rasurar, ¿vale? Para que veáis que este vendaje de Spoffy pega genial y se pega incluso aunque haya pelo, ¿vale? Pero siempre mejor, para que dure un poquito más el vendaje, nos depilamos la zona antes de hacerlo, ¿vale? Vamos a coger nuestros anclajes como en todo, en esta tira larga que yo me he medido por aquí, ¿vale? Y los vamos a cortar, ¿vale? El primer anclaje lo que vamos a hacer es, vamos a colocarlo en la tuberosidad de la tibia, ¿vale? En este bultito que tenemos aquí, justo debajo del tendón, vamos a coger y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? La posición en la que estoy es importante porque tenemos que hacer este vendaje más o menos con 20-30 grados de flexión de rodilla, ¿vale? No hace falta que estemos en 90, pero sí que la rodilla esté un poquito doblada. Vamos a quitar el papelito, ¿vale? Y vamos a meter aquí un 80% de tensión, ¿vale? Entonces estiramos a tope, reducimos un pelín y lo vamos a meter alrededor del tendón, pasando por encima de la rótula, ¿vale? Y pegándolo por encima del tendón cuadricipital también, por esta zona de aquí. Y luego ya el anclaje lo metemos sin tensión, ¿vale? Y esta segunda tira que veis que me he cortado, la vamos a utilizar para aplicar un poquito más de presión sobre el tendón. Entonces la vamos a romper, vamos a aplicar también un 80% de tensión, ¿vale? Y estiramos a tope, reducimos un poquito y la colocamos sin perder tensión encima del tendón, ¿vale? Y ahora luego desde aquí cerramos y cerramos, ¿vale? Como veis se pega perfectamente a pesar de que haya pelo, pero bueno, si queréis que os dure un poco más el vendaje, yo os recomiendo que siempre os lo rasuréis, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestro vendaje para la tendinitis rotuliana. Con este Kinesiotape de Spoffy está especialmente indicado para deportistas, sobre todo por su duración en la adhesión, ¿vale? Yo he entrenado y he competido con este tipo de vendajes en baloncesto, mucho sudor, mucho roce, mucho golpe, y hasta que no se acabe el partido y no hago esfuerzo por quitármelo, el vendaje no se cae, os lo garantizo. Así que nos viene muy bien tanto para competir como para entrenar, porque nos va a permitir que dure hasta el final del entrenamiento o del partido y sobre todo pues que nos alivie esos síntomas, no que se nos caiga a mitad del partido y nos empiece a doler. Pues vamos con dos fisioconsejos para antes de aplicar los vendajes, ¿vale? El primero es que si tenéis un dolor fuerte, antes de vendaros y seguir corriendo, pues intentar ir a vuestro médico o vuestro fisio para que os aconseje sobre vuestra lesión. Y el segundo que os cuento, un poco hilado con lo que decía antes, vamos a intentar siempre tener la piel limpia, ¿vale? Incluso la podemos limpiar con un poquito de alcohol para que pegue mejor e intentamos rasurar la piel de pelillos para que sea un poquito más duradero el vendaje, aunque con este tipo de vendas de Spoffy no es tan necesario. Espero que os haya gustado este vídeo con este Kinesiotape de Spoffy, que es de alto rendimiento, ya os lo he dicho. Os vamos a dejar abajo enlazada la web para que le echéis un vistazo tanto al Kinesiotape como al resto de productos, que sé que hay cosas bastante interesantes. Y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.